Acompañaréis a segunda de Tesalonicenses, al capítulo 3, el último de los capítulos de esta breve carta. Hoy vamos a meditar en el pasaje de los versículos 6 al 18. No debería ser así, lo digo por si alguno de vosotros lleva control de cómo van las predicaciones, pero le he pedido por favor a Vicente, que le tocaba predicar hoy, que me cambiara el día, así que como no son textos que necesiten ir en un orden, sino que se puede tratar este texto primero que el anterior, pues hemos decidido cambiarlo. Dice así el encabezado, que ya sabéis que no es inspirado, pero que algunas Biblias lo tienen. Los cristianos deben trabajar mientras esperan el regreso del Señor. Cuando Javier me dio este pasaje, me lo dio y a continuación me dio como el título. Lo que pasa es que no lo recuerdo muy bien. No sé si me dijo, te toca alentar o amonestar o animar a los ociosos. Pero era como el título que él le dio, ¿no? Que es un poco el resumen de este capítulo en el que vamos a meditar en esta mañana. Todos los domingos nos presentamos de forma puntual, muchos de nosotros, para empezar el culto. Tenemos un tiempo de alabanza a nuestro Señor y luego tenemos un tiempo de meditar en su palabra. No sé si alguna vez habéis pensado en el propósito que tiene esto. Rendimos culto de adoración a Dios y le conocemos porque Él se ha dado a conocer a través de su palabra. El propósito principal de un sermón es comunicar un mensaje bíblico específico para transformar la vida de los oyentes, guiándolos hacia la obediencia, hacia la reflexión y hacia la acción. Busca aplicar verdades espirituales a las necesidades de cada uno de los que están aquí, moviendo su voluntad, fortaleciendo su fe y fomentando el crecimiento. Me ha quedado bien esto, ¿eh? Es la primera vez que recurro a la inteligencia artificial. Esta es la descripción de un sermón. Hay diferentes tipos de sermones. Hay sermones que son para dar aliento, que son para fortalecernos en tiempos difíciles. Sermones que tienen un enfoque devocional, fomentar la adoración y el amor hacia Dios. Otros que tratan aspectos doctrinales y de enseñanza y quieren instruir sobre verdades fundamentales de la fe cristiana. Otros que lo que pretenden es, de alguna manera, fomentar el aspecto consagracional o motivacional, es decir, motivarnos a todos los creyentes a servir a Dios y mejorar en nuestra conducta. El mensaje de esta mañana va enfocado en estos dos últimos puntos y vamos a intentar que sea una exposición fiel de la palabra, que sea relevante para nuestra vida diaria y que sea de una manera fácilmente entendible para vosotros y para mí. Como bien hemos estudiado anteriormente, la carta de segunda de Tesalonicenses tiene un tema muy concreto. Es el día del Señor. No hay que confundirlo con el tema central de la primera carta de Tesalonicenses, que era la segunda venida de Cristo. Como bien nos explicaron hace 2 semanas, el regreso de Cristo es la segunda venida, la parusía o la presencia de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. El día del Señor es cuando Dios interviene abiertamente en los asuntos de los hombres. Habrá castigo para los perseguidores y reposo para los perseguidos. Por tanto, una cosa es el arrebatamiento de Dios o el rapto y la otra es la manifestación del Señor, que es de lo que trata principalmente la carta de segunda de Tesalonicenses. Lo que se conoce en el Antiguo Testamento por el día de Jehová y que muchos profetas hablaron de él, entre ellos Isaías, Joel o Sofonías. La iglesia de Tesalónica estaba experimentando persecución y ellos habían entendido, por diferentes influencias que habían recibido de diferentes formas, que el día del Señor ya había llegado y que ya estaban pasando por él. Este error doctrinal les había motivado, invitado, llevado a tomar ciertas decisiones y se estaban comportando mal. Era una minoría de miembros en la iglesia,
¿Y qué es lo que hacían? Pues básicamente, dice el texto, que no trabajaban en nada, esperando el regreso del Señor. Y ese tiempo lo dedicaban a entremeterse o entrometerse en lo ajeno. Vamos a tener la lectura del pasaje después de esta breve presentación. En 2 Tesalonicenses 3 vamos a leer los versículos del 6 al 15. ¿Podemos proyectarlo en la pantalla? ¿Sí? Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Muchas gracias. Pues este pasaje lo vamos a tratar en 3 puntos y un apéndice que sería el último, o los 3 últimos versículos del capítulo que leeremos después. La primera parte es la enseñanza de los apóstoles, que son modelos a imitar, los versículos del 6 al 10. Segunda parte, amonestación a los ociosos, versículos del 11 al 12. Y para terminar, ánimo y dirección para los fieles, versículos del 13 al 15. La enseñanza de los apóstoles, modelos a imitar. Dice el texto: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Va camino de 3 años que me tocó predicar sobre la primera carta de Tesalonicenses. Tuve que predicar sobre el capítulo 5. Yo le llamé el decálogo del siervo o del discípulo de Cristo. Y ahí se menciona ya a los ociosos. Dice el texto que os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Compartí lo que significaba estar ocioso, que es estar a hacer sin nada, o sea, sin hacer nada, que es una persona inútil, sin fruto, sin provecho ni sustancia. Y distintos sinónimos de esta palabra que pude encontrar en el diccionario, como inactivo, holgazán, gandul, perezoso, vago, y uno que está muy de moda ahora, porque lo dicen mucho en la serie de televisión que yo veo con mi mujer, que se llama La Promesa, que es haragán, lo dicen mucho. Hace 100 años se decía mucho esto de no soy un haragán, ¿no? Como un vago, un perezoso. Pero ya comenté que en algunas versiones, en algunas traducciones, la palabra que se utilizaba era desordenados. Y aquí, el propio apóstol Pablo, cuando está escribiendo la carta, habla de desorden, porque hay un orden de vida cristiano establecido. La enseñanza de los apóstoles no tenía nada que ver con andar desordenadamente. Y es muy importante poner en contexto los tiempos de los que estamos hablando. Hace 2000 años, uno no podía tener sustento si no trabajaba, a no ser que estuviera una familia adinerada, ¿no? Pero lo normal era ganarse el sustento con el trabajo de unos mismos. El propio apóstol Pablo en otros textos les invita a que usen sus manos para trabajar, que también en aquella época, en esa cultura, estaba mal visto, porque las personas que trabajaban con las manos como que se manchaban y que eran de oficios inferiores a aquellos que tenían otro tipo de negocios. Dice el apóstol Pablo que ellos, aunque tenían el derecho de no trabajar por ser sus maestros, lo podemos ver en el versículo 9, trabajaron
para no ser carga para sus hermanos y para poder ser un ejemplo al que imitar. Hermanos que andan desordenadamente y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros, dice el texto. Pero es que las enseñanzas no solamente eran las que ellos predicaban con su boca, sino con sus actos. Porque ellos no tenían necesidad de trabajar. Ellos debían estar cubiertos por la congregación. Lo podéis ver en otras cartas del apóstol Pablo, donde reconoce ese derecho. Sin embargo, con esta comunidad, ellos decidieron trabajar para no ser gravosos, para no ser carga para sus hermanos y para dejar ese buen ejemplo. Se predica con el ejemplo. Y debemos fijarnos en el buen ejemplo de los que tenemos alrededor de nosotros e imitar su conducta. Dice el texto, el que no trabaje, que no coma. Así de sencillo. El que no trabaje, que no coma. A ver, ¿cuántos de vosotros estáis jubilados? Levantad la mano. Jubilados, venga. Jubilados. Algunos que estáis de baja, podéis levantar la mano, de baja. Algunos que tenéis permiso por maternidad, por paternidad, también hay por ahí. Pues jubilados, también los hay. ¿Cobrando el paro? Todos estos no podéis comer, porque no trabajáis. Obviamente el texto no dice eso, pero quiero llamar vuestra atención al cuidado que tenemos que tener cuando nos presentamos delante de ciertos textos, los acortamos y los intentamos utilizar, o sobre todo, otras personas los utilizan o los intentan utilizar para enseñar falsas doctrinas. Cuidado con malinterpretar los textos y sacarlos de contexto, porque como dice esa frase, un texto sin contexto es un pretexto. Me acordaba el otro día de una frase sacada de contexto que Miguel Ángel nos comentó también. Había escuchado en la radio un testimonio de una mujer que se alegraba porque su mujer había abandonado la fe, ¿no? Y Miguel Ángel decía, ¿cómo puede ser que se alegre por eso, ¿no? Y claro, acto seguido la mujer dijo que había abandonado el hospital que se llama La Fe, que está en Valencia, ¿no? Así que es importante conocer el contexto cuando nos presentamos delante de un texto. Últimamente circula por redes sociales una manipulación, que es un ejemplo muy claro de esto que acabo de comentar. Tiene que ver con el tema de los diezmos. Y se utiliza el versículo de Malaquías 3, versículo 8, que dice lo siguiente: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, el pueblo, estaba hablando Habacuc en el nombre de Dios, ¿en qué te hemos robado? Y la respuesta es, en vuestros diezmos y ofrendas. La enseñanza que daba este señor, como muchos otros, si no das el diezmo, entonces robas. ¿Quién roba? Los ladrones. Este razonamiento es lógico, ¿no? Segundo versículo, 1 Corintios 6:10. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Conclusión, si no diezmas, eres un ladrón. Si eres un ladrón, no vas a ir al cielo. Ahora, esto choca frontalmente con el mensaje que tenemos en el Evangelio, porque ¿dónde dice en el Evangelio que nosotros podamos alcanzar la salvación por nuestros propios méritos? ¿Dónde lo dice? No lo dice en ningún sitio. Lo que nos dice el Evangelio es, en Efesios, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice que no es por obras, porque es un regalo, no es por lo que nosotros podamos alcanzar. Cuando el carcelero de Filipos le dijo al apóstol Pablo qué he de hacer para ser salvo, el apóstol Pablo le dijo, vamos a ver tus diezmos. No le dijo eso. Lo que le dijo es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y en la carta a los romanos dice que con el corazón se confiesa para justicia, pero con la boca para salvación. Toda la palabra es un hilo conductor, desde Génesis hasta Apocalipsis. No hay contradicción en la palabra. Es el mismo mensaje que nos dice cómo Dios quiere reconciliarse con el hombre que le ha ofendido. Lo que se salga de ese mensaje lineal, que no tenga coherencia, cuidado. Mucho cuidado.
La segunda parte del texto que vamos a meditar es la amonestación a los ociosos. Y la podemos ver en los versículos del 11 al 12. Antes de meditar en esto, pensamos que también reconocemos por todo lo que dice la palabra que el Señor es el Señor de nuestras vidas. Él es Señor de todo. Por tanto, en contraposición a aquellos que dicen que si no hacemos lo que he dicho no heredaremos el reino, tenemos que tener en cuenta que todo lo que tenemos es del Señor y que por tanto, si así lo aceptamos, que somos bendecidos con lo que Él nos da, no nos debería suponer un problema dar parte de todo lo que Él nos da para su obra y para su causa. La amonestación a los ociosos, los versículos del 11 al 12 dice así: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A tales o a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Ya no era la primera vez que llegaba el mensaje a los apóstoles de que había algunos que no estaban trabajando y que estaban siendo carga para los demás, no escuchando el mensaje que los apóstoles habían transmitido, su enseñanza, y no imitando su ejemplo. Estas personas de la iglesia no estaban trabajando en nada para sostenerse, y más bien dice el texto que andaban desordenadamente, entremetiéndose en lo ajeno en lugar de mantenerse ocupados. Es decir, que en vez de dedicarse a sus propios asuntos, se dedicaban a los asuntos de los demás. En vez de ganarse el sustento, pues andaban interfiriendo en el día a día de sus hermanos. Y dice el texto que a tales les exhortamos, les invitamos, les animamos, les alentamos en el nombre de nuestro Señor, apelando a la unión que tenemos ambos, a que sosegadamente, o como dice literalmente el texto, que con tranquilidad se pongan a trabajar. Es interesante conocer de dónde viene la palabra ocio, porque nos hace todavía tener una perspectiva mayor de esta situación en este tiempo. La palabra ocio viene del latín, que otium es una palabra que significa reposo. ¿Sabéis lo que es lo contrario del ocio? El negocio. Etimológicamente, lo contrario es negotium, que significa negocio y que es la negación del ocio o tiempo dedicado a las actividades productivas y el trabajo. En una sociedad en la que el trabajo era fundamental para el sustento de un individuo, había poco tiempo para el ocio, muy poco. Ahí no había conciliación familiar, no había fines de semana, no había 12 festivos nacionales y 2 regionales, no había un mes retribuido de vacaciones, no había nada de eso. Lo que había era trabajo y con el trabajo uno se ganaba el sustento para él y para su familia. ¿Qué pasaba cuando uno no estaba para trabajar? ¿Qué pasaba con las viudas que no podían trabajar? Tenemos textos en el Nuevo Testamento que el apóstol Pablo invita a que se cuide especialmente de aquellas mujeres que se han quedado viudas y que no pueden recibir ese sustento. Pues ahora pensad que estuvierais en ese tiempo y en la repercusión que tendría o que podría tener que un hermano tuyo, en tu presencia, tú supieras que pudiendo trabajar, no lo hiciera. Y además, tú no solamente tuvieras que sostener a tu familia, sino también tuvieras que sostenerle a él. ¿Cómo te sentirías? Pero es que además dice el texto que no solo no trabajaban, sino que andaban, se dedicaban a interferir en los asuntos de los demás. Imagínate, se presentaba en tu casa cuando tú estabas trabajando y te decía, no, el pollo no se hace así, estás haciendo mal esto. O ¿por qué educas así a tus hijos? ¿No? O tu relación con tus padres no es buena. O ¿por qué trabajas? ¿Por qué trabajas? ¿No? Tú eres tonto, si lo que tienes que hacer es no trabajar. Eso es lo que estaban haciendo. Por la experiencia que tenemos y por el mensaje del propio apóstol Pablo, entremeterse deriva en otras cosas que luego son peores.
El apóstol Pablo nos habla de más actitudes, de estar ocioso, habla de chismosos, porque cuando uno está ocioso generalmente no tiene nada que hacer y suele hacer cosas que no están bien. Trabajar en lo de uno mismo y no entrometerse en lo del hermano es una muestra de amor hacia el hermano. Así de sencillo. Dice Proverbios 25:17, detén tu pie de la casa de tu vecino. No sea que hastiado de ti te aborrezca. Es tu vecino, puedes pasar tiempo con él, pero no te metas en sus asuntos y no pases más tiempo en la casa de tu vecino que en la tuya propia. Alguien que se sostiene a sí mismo nunca es una carga para los demás. Y los cristianos no deben esperar que otra gente cuide de ellos, sino que deben sostenerse a sí mismo tanto como les sea posible. Esto es muy importante. Estamos hablando de hermanos que podían trabajar y que no querían trabajar. Y para nosotros es exactamente igual. La Iglesia tiene el llamado de ayudar a los que lo necesiten. La Iglesia tiene el llamado de cuidar del desfavorecido. Tiene ese llamado. Somos discípulos de Cristo. Él lo hizo y nosotros seguimos sus pies, sus pisadas. Y haremos exactamente lo mismo. Pero ningún cristiano que es capaz de trabajar y no quiere hacerlo debe ser mantenido por otros que trabajen para él. Si alguien, por motivos reales, no puede sostenerse a sí mismo, es un deber y privilegio de los hermanos hacerlo, pero siempre en esta situación. Mirad, cuando yo era un chaval, había un misionero en nuestra iglesia. Se abrió un punto de misión en una ciudad que estaba relativamente cerca y nosotros vivíamos cerca de ahí. Entonces este misionero, que la verdad que ahora lo pienso, era un bendito, y tenía mucha paciencia, decidió los veranos hacer actividades especiales con jóvenes no creyentes, con el objetivo de poder presentarles el Evangelio de una manera más cercana. Entonces hacíamos actividades, íbamos a la piscina, hacíamos meriendas, jugábamos al béisbol. Las que más me gustaban a mí era la excursión al río Tajo con acampada y piraguas, y luego también hacíamos la subida al Pico de Urbión en Soria con acampada. Pues hubo un año que el grupo era un grupo especialmente complicado, porque era una tribu urbana, no sé si sabéis lo que es. La tribu urbana es un grupo de personas que tienen cosas en común, se identifican solamente con ellos, no se quieren relacionar con el resto de personas de la sociedad y además pues tienen algunas cosas especiales, ¿no? Cierta lealtad hacia el grupo, ciertos comportamientos que muchas veces tienden a la delincuencia, les gusta vestirse de la misma manera, oír la misma música, etc. Estos en concreto eran raperos, ¿vale? Llevaban los pantalones 4 tallas más grandes, iban siempre con su gorra y escuchaban música rap. Y no era rap cristiano, era rap generalmente con un contenido de letras bastante malo. Y con estos compartíamos las excursiones. Entonces un día, cuando llegamos al Pico de Urbión, había que hacer una subida que son como unos 2.300 metros, aparcamos el coche, el día era soleado, hacía calor, nos dieron una botella de agua para cada uno de 1,5 litros. Y un hermano nos dijo, aguantar con el agua, la tenéis que aguantar todo el día, porque cuando lleguemos al Pico de Urbión hay que descender a la Laguna Negra. Eso nos va a llevar como 10 horas. Entonces no llegaremos allí hasta la hora de la merienda. Allí os estaremos esperando con las tiendas puestas y con la merienda cena, pero aguantar con la botella del agua. Claro, había que cargar con tu botella del agua toda la cuesta, más todo el día, poquito a poquito, íbamos bebiendo el agua. En esto que 2 chicos de estos empiezan a tener una conversación bebiendo el agua con cierta alegría, tirando, lavándose las manos y tal. Y entonces dice uno de ellos, tío, que está gastando el agua. Y dice, no pasa nada. Si estos son cristianos. Luego, cuando se nos acabe, se la pedimos y ellos nos van a dar. ¿Qué pasó? Pues que el agua se acabó. Y yo llevaba mi botellita de agua, inocente de mí, ¿sabes? A 3/4 aguantándola, dosificándola, porque ya estábamos iniciando el descenso a la laguna, el sol empezaba a pegar fuerte y ya apetecía beber. Y entonces se acercaron y nos pidieron que les diéramos, David, claro, dame tu botella de agua. Y yo, inocente de mí, pues le iba a dar agua. ¿Qué pasa? Que la compañera que estaba a mi lado había escuchado la conversación y le dijo, no te va a dar agua, porque somos cristianos, pero no somos, le dijo una palabra muy fea, tontos, ¿vale? Y claro, el otro se quedó
como diciendo, esto es una ilustración para que pongamos en contexto lo que he explicado antes. La Iglesia tiene responsabilidades. Justo en 1 Tesalonicenses 5 dice que debemos alentar a los de poco ánimo, ser pacientes para con todos, cuidar de los débiles y también nos dice que debemos amonestar a los que no hacen nada. Esas son responsabilidades de todo miembro de una comunidad como somos nosotros. Así que el apóstol Pablo ya les había dicho, ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Y aquí de nuevo insiste, que cada uno trabaje y coma su propio pan. El siguiente punto a tocar, que es el tercero, es ánimo y dirección para los fieles. Ha llamado la atención a los desordenados y ociosos y ahora tiene unas palabras de aliento para aquellos hermanos que siguen cumpliendo con sus mandamientos, con sus ordenanzas y que siguen trabajando, sustentando a sus familias y cargando con aquellos que no lo hacen. Y dice, vosotros hermanos, no os canséis de hacer el bien. No os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino como hermano. De esta manera debéis amonestarle. Fijaros que las primeras palabras del apóstol es y vosotros hermanos. Hay una distinción muy importante entre cómo empieza a hablar de aquellos que son desordenados, que dice a tales, y cómo empieza a hablar de aquellos que están cumpliendo con los deberes que tienen como discípulos de Cristo. A los que hacen el bien los llama hermanos y les pide que no se cansen de hacer el bien. ¿Acaso puede uno cansarse de hacer el bien? ¿Vosotros pensáis que sí, se puede cansar uno de hacer el bien? La respuesta es que sí. Pero el apóstol les anima a seguir haciendo lo correcto. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es muy sencilla. Porque cuando ves que los que están a tu alrededor no son responsables y parece que prosperan, es fácil desanimarse y seguir el mal ejemplo. A mí esto me está costando un esfuerzo muy grande. Supone renunciar a ciertas comodidades. Sin embargo, tengo a otro que él puede trabajar, es más joven que yo, tiene menos carga que yo y no hace nada. Y le va bien. Voy a hacer yo lo mismo, ¿no? Por eso decíamos al principio que debemos fijarnos en los modelos a imitar e imitarles y discernir cuáles son los modelos que debemos seguir y cuáles no. En este versículo 14 encontramos dos palabras que son muy contundentes del apóstol sobre el trato que deben recibir estos hermanos. Los desordenados, que son señaladlo y no os juntéis con él. Y ya en el versículo 6, el apóstol les había ordenado que se aparten de todo aquel que se comporta de esa manera. Hay que tener en cuenta que ya el apóstol en la carta anterior había advertido otras 2 veces a los que estaban manteniendo esa actitud, como ya hemos dicho, ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos, de la manera que os hemos enseñado. Y a los que estaban alrededor y veían que estaban actuando mal, les dijo amonestad a los ociosos. Pero viendo que persistían en esa actitud, el desobediente debía recibir un trato especial, si no se arrepentía. Hay que tener en cuenta que su ofensa consistía en una ociosidad deliberada, en estar sin ningún tipo de ocupación y en esperar que los demás cubriesen sus necesidades. Y esto además era notorio para todos. Así que había que hacer algo. Y puede sonarnos un poco fuerte que el apóstol diga esto, ¿no? De señaladlo y no os juntéis con él. Pero hay que tenerlo en el contexto y diferenciarlo de otros casos en los que el apóstol Pablo fue más contundente.
Por ejemplo, en Romanos 16, 17, les anima a que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Esto no tiene nada que ver con lo que acabamos de leer. Aquí sabemos que había falsos maestros que estaban enseñando malas doctrinas, contravenían el mensaje del Evangelio, y el apóstol Pablo les dice directamente: apartaros de ellos. En 1 Corintios 5:11 dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Lo mismo, porque dice que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano. Justo este texto, el versículo anterior, dice que es obvio que en el mundo hay de todo esto y que es inevitable que convivamos con personas que practican estas cosas. Porque si así no fuera, no estaríamos en este mundo, pero estamos en este mundo. Sin embargo, aquí está diciendo que os apartéis, que no os juntéis, porque ellos se hacen llamar hermanos, pero no lo son, porque practican tales cosas. Y ahora, aparte de este ejemplo, tenemos el ejemplo del que estamos estudiando hoy. Que lo que pretende el apóstol Pablo no es causar división, sino que estos hermanos se arrepientan. El apóstol Pablo cree que puede haber reinserción, porque el fin es el arrepentimiento y que ellos vuelvan a la comunidad. Por eso les pide en el versículo 15: mas no los tengáis como enemigo, sino amonestadle como hermano. Estos son los 3 puntos principales de este pasaje que hemos tenido esta mañana. La enseñanza de los apóstoles, que son modelos a imitar. Amonestación a los ociosos y ánimo y dirección para los fieles. Y el pasaje termina con una despedida. Y lo que llama el encabezamiento, yo también he tomado esta idea, autenticación. Y vamos a ver por qué se llama así. Dice el versículo 16: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Él sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano. Recordad que cuando empieza la carta se presenta como Pablo, Silvano y Timoteo. La carta es de los 3. Pero aquí quiere decir que el que está firmando es él, que la autoría de la carta es suya. Lo quiere aclarar para que no haya dudas. Dice: así escribo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Algunas veces nos olvidamos que uno no puede dar lo que no tiene y que hay alguien que nos puede dar todo lo que necesitamos. ¿Quién te puede dar la paz? ¿Quién mejor que el Señor de paz? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Él es el Señor de paz y puede darnos la paz que necesitamos. Había llegado la doctrina confusa de que el día del Señor ya había llegado. Algunos habían dejado de trabajar, diciendo: se acabó todo. Dice 2 Tesalonicenses 2, capítulo 2, ya lo hemos leído, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Alguien había enviado una carta en nombre de Pablo, enseñando esa doctrina. Por eso el apóstol Pablo quiere terminar su carta con su bendición, con su despedida y aclarando que esta carta sí que es la suya. Así que son estos puntos, las enseñanzas de este mensaje que yo he titulado: no os canséis de hacer el bien. La enseñanza de los apóstoles, que son modelos a imitar. Amonestación a los ociosos. Ánimo y dirección para los fieles. Y una despedida y una muestra de veracidad de la carta. Pero como buen mensaje, aparte de analizar este texto, debemos pensar cuáles son las aplicaciones que este mensaje tiene para mi vida.
¿Qué podemos aprender y cómo podemos actuar en consecuencia? He mencionado algunas, pero siempre al final del texto me gusta compartir algunas más. Sabemos que Pablo, Silvano y Timoteo dieron ejemplo trabajando como los demás, para no ser carga a sus hermanos y sustentarse a sí mismo, pese a que podían no hacerlo. Me gustaría que pensaras en cómo y qué miramos de lo que nos sirven. Aquellos que nos están sirviendo, ¿qué miramos de ellos? Estar ocioso es allanar el camino para actitudes pecaminosas. Hay muchos ejemplos en la palabra de esto. Así que cuidemos de nuestro tiempo. Seamos conscientes de que es un regalo y que aunque no tengamos responsabilidades laborales, siempre tendremos responsabilidades espirituales. No debemos cansarnos de hacer el bien. No debemos poner nuestros ojos en aquellos que andan desordenadamente e imitar su conducta, sino todo lo contrario. Y por último, no busquemos en donde no debemos. Dice el texto que el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con vosotros. Pues que así sea. Amén.